Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Hoy día, este es nuestro primer webinar del año y el tema es actualización en influenza, que hay de nuevo, y expone la doctora Lorena Tapia. Queremos dar las gracias al auspicio de Abbott y Sanofi para este webinar y les voy a comentar un poquitito de la doctora Lorena Tapia. Ella es infectóloga pediátrica, viróloga, profesora asociada al Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte y Programa de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Hospital Roberto del Río. Y además forma parte del Departamento de Pediatría de la Clínica Las Condes y es miembro del Comité Científico de Vacunas COVID-19 del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y sus principales líneas de investigación son COVID-19 en pacientes pediátricos hospitalizados, variabilidad genética del virus respiratorio sincicial en relación con infecciones graves en lactantes, infecciones virales respiratorias en pediatría, genética del hospedero frente a la infección por virus respiratorio sincicial y evolución clínica posterior a la infección por virus respiratorio sincicial, desarrollo de sibilancias recurrentes. Solo como modo recordatorio, acuérdense que las preguntas se realizan por el chat y serán respondidas al final de la presentación. Muchas gracias, dejo con ustedes a la doctora Tapia. Muchas gracias, Sole, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí? Excelente. Gracias por la invitación a este webinar de la SOCHINEP. La verdad que encantada de participar. A mí, como vieron en la presentación, me encantan los virus respiratorios en general. Hemos tenido mucho trabajo este año pasado con virus respiratorios, específicamente COVID, pero la verdad es que podemos predecir que probablemente aparezcan nuestros virus respiratorios de nuevo. Y por lo tanto vamos a revisar un tema que también agradezco que me lo hayan pedido porque hace tiempo que no lo revisaba así de lleno. Y ¿qué hay de nuevo en virus influenza? Y la verdad que siguen apareciendo cosas nuevas que quiero compartir con ustedes. Como hoja de ruta de esta presentación vamos a hablar de la nueva estrategia de la OMS, Estrategia 2019-2030 en relación a influenza, algo de la epidemiología actual, generalidades virológicas, siempre es bueno volver a recordar de virología, así es que les voy a hablar algo de eso, diagnóstico, tratamiento y prevención. Quiero partir con esta frase que la encontré en el escrito de que sale o se emana desde la OMS, un escrito acerca de esta estrategia global contra la influenza 2019-2030, que plantea un poco los lineamientos que tiene que tener el mundo científico en relación a este virus que es, la verdad, siempre importante. Y quería partir con esta frase porque la verdad es que tiene harto sentido ahora. La amenaza de una pandemia por influenza está siempre presente. El riesgo de un nuevo virus que se transmita desde animales a humanos y cause una pandemia es real. La pregunta no es si tendremos una pandemia, sino cuándo. Y por eso debemos estar vigilantes y preparados, porque el costo de la pandemia por una influenza sobrepasa por lejos el precio de la prevención. Y tenemos que estar preparados. Esta frase fue escrita en este escrito que sale a fines del año 2019 y tiene tanta razón. Probablemente la OMS no esperaba que este nuevo virus no fuera influenza y fuera coronavirus, pero es muy cierto y hemos aprendido mucho acerca de esto, de esta misma frase en relación a coronavirus, y quiero presentarles por qué también el virus influenza tiene que seguir siendo el otro de los virus que nos va a mantener en alerta de aquí en adelante. Este es un poco el escrito. Esta estrategia global contra influenza tiene 3 pilares de prevención, control y preparación.
en el cual la prevención, la verdad, está principalmente en reducir o disminuir el efecto de los brotes estacionales de influenza, o sea, estar principalmente atentos a lo que circula y cómo vamos a ir previniéndolo con vacunas, antivirales, etc. Tenemos que controlarlo minimizando el riesgo de una influenza zoonótica, es decir, que no aparezcan o evitar que aparezcan y sobre todo que se transmita influenza zoonótica hacia el ser humano, y al mismo tiempo de controlar esto, prepararnos para el caso de una pandemia e intentar mitigar el impacto de una pandemia por influenza si es que esa llegara a ocurrir en un futuro próximo. Los objetivos de esto, o sea, hay ciertos objetivos estratégicos que finalmente van a llevar a estos tres pilares, a la prevención, control y la preparación, y se basan principalmente en tener recursos destinados hacia la investigación y la innovación, principalmente nuevas vacunas, nuevos antivirales. Recursos también tienen que seguir enfocados en la monitorización y la vigilancia y analizar bien los datos, es decir, acumular datos y vigilar. Tenemos que seguir previniendo la influenza estacionaria y tener planes de preparación en eventual pandemia, y en eso hemos tenido que estar en este año trabajando también. ¿Por qué sigue siendo influenza importante? Porque, bueno, a pesar que es un virus conocido, seguimos teniendo mortalidad importante, sobre todo en ciertos países donde el sistema de salud no es precisamente el más avanzado, y también la cobertura de vacunas probablemente también no es la adecuada. En los menores de 65 años vemos que las tasas de mortalidad son un poquito más bajas, pero la verdad que en mayores de 75 años, sobre todo en el hemisferio sur y en África, tenemos tasas que son considerablemente más altas que en otros países, y lo ideal para la OMS es tratar de disminuir esas brechas entre los países. Ahora, influenza, epidemiológicamente, ¿cierto? Sabíamos y siempre estábamos acostumbrados que venía en brotes estacionales, ¿cierto? En épocas frías. Teníamos cierta costumbre de que aparecía algo parecido aquí, aparecía generalmente más bien en los primeros meses de otoño, y una vez que empezaba a bajar comenzaba a aumentar virus respiratorio sincicial, pero ha habido años en que los brotes estacionarios vienen incluso sumados al virus respiratorio sincicial o incluso posterior. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cierto? Como ustedes ven aquí, claramente el año 2020, si bien las primeras 10, 14 semanas tuvimos circulación de distintos virus respiratorios y en ellos incluido influenza, la verdad que una vez que se instala la cuarentena total y los cuidados probablemente preventivos para SARS-CoV-2, se nos aplanó la curva, y influenza básicamente no fue detectado en muestras respiratorias el resto del año, y hemos tenido hasta el minuto prácticamente cero detección. ¿Qué va a pasar este año 2021? La verdad que es bastante intrigante para mí, probablemente para muchos de ustedes que se dedican a respiratorio. Ya tenemos algunos casos de virus respiratorio sincicial, estamos viendo harto rinovirus también en la práctica clínica, tanto hospitalizada como ambulatoria. Por lo tanto, dado que hay alguna circulación de virus respiratorios, podemos suponer que si se mantienen las conductas actuales de la población, probablemente tengamos virus influenza. Y este aplanamiento de la curva, la verdad que se ha visto en el resto del mundo, y es bastante interesante. En cuanto a la virología, quiero recordarles que el virus influenza es un virus que pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae. Es un virus que en su superficie, es decir, en su manto viral, es un virus envuelto en una envoltura lipídica. En esta superficie tiene distintos antígenos que son glicoproteínas, proteínas con azúcares básicamente, entre las cuales está la hemaglutinina o glicoproteína H y la neuraminidasa o glicoproteína N. La hemaglutinina es la que reconoce el ácido siálico,
que lo usa como un receptor celular que está presente en la mucosa del epitelio respiratorio, por lo tanto sería como el ligando viral que toma contacto con el receptor. Y la neuraminidasa que está aquí, que pueden ver que tiene como una especie de tallo y una especie de cabecita, vamos a hablar de eso más adelante, es capaz de hidrolizar o de romper la unión de la hemaglutinina y el ácido siálico, de manera que el virus pueda ser liberado una vez que se cumple el ciclo replicativo y puede ir a infectar a las células vecinas. En cuanto al genoma viral, se trata de un RNA de polaridad negativa, de una hebra monoténico y que tiene una particularidad de estar fragmentado, es decir, tienen distintos fragmentos que codifican cada uno de los fragmentos, las distintas proteínas del virus. AID tienen 8 fragmentos y influenza C tiene 7 fragmentos. En cuanto a su ciclo replicativo, es un ciclo replicativo que determina principalmente lisis celular y una respuesta inmune con esta lisis que estimula tanto linfocitos T citotóxicos con destrucción celular y con llamada a linfocitos T citotóxicos hacia una respuesta como el linfocito celular, pero también existe una respuesta inmune de tipo humoral, donde principalmente se van a ir desarrollando anticuerpos contra hemaglutininas y neuraminidasas, que son los antígenos de superficie, y también algunos anticuerpos contra antígenos más profundos. Los virus influenza se clasifican en distintos tipos, A, B y C son los más conocidos. También está descrito una influenza B que no se ha visto que pudiera causar infección en humanos. Los principales son influenza A y B. Influenza A es la influenza que se divide en subtipos dependiendo qué tipo de hemaglutinina y neuraminidasa presentan en su superficie. Hemaglutininas o subtipos de hemaglutinina se han descrito 18 hasta el momento y neuraminidasa 11, es decir, tenemos un montón de combinaciones posibles, pero la verdad es que ya hace bastante tiempo lo que más circula en nuestra población es H1N1 y H3N2. Y bueno, influenza B y C no son sin subtipos. Ahora, ¿por qué es importante conocer las características estructurales del virus? Es porque tiene importancia la variación antigénica de este virus en particular. Dado que es un virus RNA y utiliza una RNA polimerasa dependiente de RNA para su replicación o sacar copias de su RNA cada vez que se replica en una célula, nosotros sabemos que esta polimerasa comete bastantes errores en la medida que ocurren estos ciclos replicativos, y son errores que se van acumulando de forma de mutaciones puntuales en este genoma que va sacando copias. Se van acumulando estas mutaciones puntuales y en algunos casos estas mutaciones van a originar cambios en los aminoácidos de las proteínas que codifican ese RNA. Y esos cambios en aminoácidos comienzan a determinar cambios menores, es decir, hay cambios en las proteínas de superficie, por ejemplo, que se van acumulando y que finalmente pueden dar paso a que anticuerpos que nosotros tengamos ya de memoria contra influencias anteriores, ¿cierto?, ya no sean eficaces en neutralizar estos nuevos virus que tienen en sus proteínas cambios menores antigénicos que se han ido acumulando en el tiempo. Y son estos cambios acumulables, pequeños cambios acumulados en el tiempo, los que son responsables principalmente de los brotes anuales. Por lo tanto, nosotros en la medida que el virus va cambiando con el tiempo, nos hacemos susceptibles de ser infectados y nuestros anticuerpos ya no son capaces de proteger. Por lo tanto, eso es importante como concepto, esta variación antigénica, que puede ocurrir también en otros virus respiratorios, pero ocurre y está bien caracterizado cada año para virus influenza. Y por otro lado, tenemos la variación antigénica, perdón, aquí hay un error, es SHIFT, que es la variación antigénica mayor, que está dada, como ven ustedes acá, por lo que nosotros llamamos reordenamiento genético, que es un poco distinto a recombinación. El concepto es reordenamiento. ¿Por qué?
Porque en algunas ocasiones, cuando algún animal, por ejemplo, es capaz de ser infectado por dos tipos de influenza al mismo tiempo, en sus células, como ustedes pueden ver acá, que una célula que está infectada por dos tipos de influenza, en la célula ocurre un reordenamiento de los fragmentos, es decir, al ensamblarse el virus se reordenan estos fragmentos y ocurre la aparición probable, ¿cierto?, de posibles nuevos virus que tengan fragmentos completos distintos y eventualmente estos virus pueden ir a infectar ya sea a otros animales o finalmente ser transmitidos de manera zoonótica al ser humano. Son estos grandes cambios, aquí cuando se cambian y se reordenan fragmentos completos, proteínas completas, son los que son responsables más bien de las grandes epidemias y pandemias, porque la verdad es que de ahí surgen virus ante los cuales la mayoría o toda la población es susceptible. Por lo tanto, como concepto, quiero recordar esto para quienes no lo tengan tan claro. Entonces, ¿y por qué se da esto? La verdad, también, además de la fragmentación del RNA, esto también se da gracias a que existe un gran reservorio animal de virus influenza, principalmente en aves, aves migratorias, aves de corral, también en una serie de otros mamíferos y en especial cerdos. Estas aves de corral, cerdo, aves migratorias, en estos animales existen constantemente posibilidades de que se produzcan infecciones y reordenamientos genéticos. Estamos en riesgo y por eso es importante ir vigilando qué es lo que ocurre también en estos virus en los animales, ¿cierto? Para evaluar cuál es el riesgo de que en algún minuto este virus sea transmitido zoonóticamente al ser humano y finalmente tenga la capacidad de ser transmitido persona a persona. Es algo parecido a lo que nos ocurrió con con el SARS-CoV-2, que no teníamos tanto conocimiento, en ese caso no hay un reordenamiento genético, en este caso es aún más el riesgo por el riesgo de este shift antigénico de reordenamiento. Y este reservorio animal además es un factor importante porque hace muy difícil que nosotros podamos erradicar el virus como lo hemos hecho, por ejemplo, con polio, con viruela, donde no existe reservorio animal, por lo tanto, si uno vacuna a la población, tú eliminas el virus de circulación. Pero en estos casos, dado que hay un reservorio importante, eso también importa para la eventual erradicación, que en este caso se hace prácticamente imposible. Les quiero recordar entonces que el año 2009 nosotros tuvimos un virus pandémico que mirado hacia atrás fue una pandemia bastante amistosa, a pesar que para nosotros fue bastante terrible en su minuto, pero comparado ahora, la verdad que nos fue bastante bien. Surge este nuevo influenza H1N1, dado que se reordenaron segmentos de origen humano, aviar y porcino, se combinaron ciertas cepas, ¿cierto? Y aparece un nuevo virus H1N1, que fue el virus pandémico, que es actualmente el que continúa circulando. La verdad que la mortalidad de este virus, a pesar que en un inicio se pensó que podía ser una mortalidad bastante alta, fue incluso menor de algunas cepas previas que estaban circulando, pero efectivamente fue un virus pandémico que finalmente se transmitió persona a persona y avanzó a todos los continentes rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Recuerden que la OMS, una de las cosas que tiene que persistir haciendo es la vigilancia de virus influenza. El último reporte para el hemisferio sur fue publicado en septiembre del 2020. La verdad es que circularon el año 2020 un número considerablemente menor de influenza por coronavirus y las medidas de confinamiento en distintas partes del mundo, pero lo que circuló, bueno, fue generalmente predominio de influenza A en todos los continentes, solamente en algunos predominó o estuvieron prácticamente mitad y mitad con virus B,
Predominó influenza A de tipo H1N1, en algunos casos hubo H3N2, y en cuanto al virus B, circuló el virus B del linaje Victoria. O sea, recordemos que para virus B, o sea, virus influenza A se divide según subtipos, según hemaglutinina y neuraminidasa, y virus B existen dos linajes que cocirculan, que son el Victoria y el Yamagata. El que circuló principalmente el año pasado es Victoria. ¿Ya? Con esta distribución y con esta vigilancia es que se recomiendan las vacunas al año siguiente. Vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto al diagnóstico de virus influenza, bueno, no es muy distinto a que los otros virus respiratorios. Existe siempre la opción de tratar de determinar y aislar las partículas virales y verlas por microscopía electrónica, hacer aislamiento viral en células. Antes se hacían en crecimientos en huevos embrionados, pero la verdad que lo difícil de eso y la necesidad de tener laboratorios especializados, la verdad que eso ya no se usa salvo para investigación, y nos queda la detección ya sea de antígenos virales, mediante inmunofluorescencia, test de ELISA o inmunocromatografía, la detección de ácido nucleico viral, que muchas veces determina influenza A e influenza B también, o bien serología, que nos va a hablar de infecciones más bien más antiguas. Las guías actuales de diagnóstico para virus influenza, que fueron las guías que se publicaron en el 2019, y también existe una guía MinSal, una guía de prácticas clínicas del MinSal de 2013. La verdad que antes la sospecha de infección por virus influenza, nosotros tenemos que ir a detectar y necesitamos ir a detectar el virus en solamente algunos casos. Sabemos que en la mayoría de los casos nosotros hacemos un diagnóstico clínico y nos vamos a pedir un examen confirmatorio, salvo en pacientes ambulatorios que tengan factores de riesgo de hacer una infección grave. Por lo tanto, nosotros vamos a postular, en caso de detectar el virus, un tratamiento antiviral. Y también podemos pedirlo en pacientes ambulatorios que tengan contacto con casos de riesgo, y en ese caso podemos ofrecer quimioprofilaxis en el paciente de riesgo y eventualmente un tratamiento oportuno en el paciente contacto, de manera de disminuir la posibilidad de infección grave del contacto. Y en los pacientes hospitalizados, la verdad que actualmente se recomienda que todo paciente que requiera hospitalización y en el que se sospeche el virus influenza, nosotros deberíamos ir a detectarlo, porque se recomienda el tratamiento, como vamos a ir a ver más adelante. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? Principalmente diagnóstico molecular, idealmente diagnóstico molecular rápido, que podamos tener en algunas horas, de manera de poder dar rápidamente tratamiento antiviral, porque sabemos que existe un periodo específico para que este tratamiento también sea más exitoso. Pedimos que una RT-PCR, es decir, transcripción reversa, dado que es un virus RNA, y en general no pedimos la detección de antígenos con test rápidos e inmunocromatografías, a menos que el diagnóstico molecular o basados en biología molecular no esté disponible en nuestro centro, y uno podría pedir este tipo de exámenes especialmente en lactantes y niños pequeños, donde la cantidad de antígenos en secreciones respiratorias es mayor y existe una mayor sensibilidad de la técnica. Pero en términos generales, como concepto rápido, nosotros debemos tratar de ir a detectar, cuando necesitamos detectarlo, mediante técnicas de biología molecular. Ahora, ¿qué tenemos de biología molecular? Bueno, muchos. Tenemos ensayos rápidos, tenemos algunos ensayos de tipo PCR que detectan solo influenza o influenza más BRS, van a salir ahora influenza BRS coronavirus. Y la verdad que todos tienen hay algunos muy rápidos, otros más caros, otros menos caros. La verdad que tenemos que ir a ver qué es lo que hay en el hospital en el que trabajamos, en el centro de atención, y elegir en base a eso. Pero como les recuerdo, lo ideal es ir a diagnosticar influenza rápidamente para comenzar el tratamiento antiviral en los pacientes que así se vaya a necesitar. ¿Qué sabemos de prevención? Bueno, la prevención, estamos ya como bien acostumbrados a esto, porque
Toda la prevención por SARS coronavirus probablemente fue bastante eficaz, mucho más eficaz para influenza probablemente que para coronavirus. Como les dije, desapareció influenza el año pasado cuando comenzaron los confinamientos, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etcétera. La verdad que en esto ya yo creo que no hay duda que la prevención de este tipo es muy eficaz para el virus influenza. Y que tenemos como otro pilar de la prevención, ¿cierto? Y muy importante es la vacunación influenza o antiinfluenza, donde tenemos ciertos grupos objetivos, que son los grupos de mayor riesgo de hacer infecciones graves, y también el grupo de niños que funciona, y sabemos que funciona para virus respiratorios, tanto influenza como otros virus respiratorios, como vectores o transmisores importantes de la enfermedad hacia los adultos con riesgo. Los grupos objetivos de este año van a ser los mismos que el año 2020, es decir, vamos a tener estos mismos grupos como grupos de riesgo para vacunar este año 2021. Ahora, la vacuna antiinfluenza, recordemos que es una vacuna que debe fabricarse semestralmente, según el hemisferio. Existe, según la vigilancia que les comenté de la OMS, existe una recomendación semestral para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. La del hemisferio sur se publica más o menos en septiembre. Pero lamentablemente, bueno, esta vigilancia va viendo no solamente los tipos que circulan, sino que además analiza y secuencia las variantes, las cepas que van saliendo en los distintos continentes, y se van analizando las mutaciones puntuales, los drift antigénicos que se han ido acumulando en el tiempo. Se describen estos cambios y se predice con esos cambios qué es lo que va a circular en el hemisferio en la siguiente brote, ¿ya? Y con esa predicción se recomienda qué cepas se utilizan cada año y cada semestre en cada uno de los hemisferios. Pero la verdad es que los predictores no son siempre precisos. Ha habido años donde existe lo que nosotros llamamos mismatch, que en el fondo es como una no concordancia entre las cepas que finalmente circulan y las cepas que fueron recomendadas de incorporar en la vacuna. Si las cepas circulantes son concordantes, ahí es donde tenemos las efectividades en disminuir hospitalización del 70%. Pero en el caso de no concordancia, la efectividad puede caer drásticamente hasta 30%, está escrito. Por lo tanto, es un buen sistema, es lo que tenemos, pero la verdad que podemos tener años en que, o brotes donde tengamos efectividades bastante bajas en realidad. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente para el hemisferio sur? Para la vacuna tetravalente, bueno, siempre la vacuna antiinfluenza considera dos cepas de influenza tipo A, una H1N1 y H3N2, que como les comenté es lo que está circulando, esta es la más predominante, luego H3N2, y existe también la recomendación de incorporar en la trivalente una cepa B, que es esta, la que circuló en Washington en el 2019, que la verdad que proviene del linaje Victoria, y además, si es que es tetravalente, se puede agregar una cepa de las Yamagata en esta formulación. Esta es la formulación que ellos recomiendan y la que deberían incluirse en las vacunas este año y que vamos a tener luego en nuestro programa. Ahora, ¿qué tipos de vacunas tenemos disponibles y aprobadas en vacunas antiinfluenza? Las más frecuentes y que da cuenta de casi el 90% del total disponible son las vacunas inactivadas, que son originadas o elaboradas desde huevos embrionados de pollo. Eso es lo más frecuente. Pero la capacidad de manufactura de estas vacunas desde huevos embrionados, es limitada porque son huevos embrionados, ¿cierto? Es un proceso bastante tedioso, lo voy a mostrar más adelante, y tenemos una capacidad de 1,5 billones de dosis anuales. Y además
el tiempo de elaboración no es menor, es de 6 a 8 meses. Por lo tanto, siempre estamos como justos en el tiempo en que nos recomiendan las cepas a utilizar y la vacunación siguiente. No hay mucho espacio para errores, para que podamos perder, que pueda ocurrir un problema con estos huevos. La verdad que está siempre al límite esta vacuna. Y en el caso de necesidad de mayor número de dosis también estamos limitados. Por otro lado tenemos la vacuna viva atenuada, que es una vacuna inhalada, donde existe un virus atenuado que completa un ciclo replicativo en la mucosa nasal y da una muy buena inmunidad tanto sistémica como también local, pero es una vacuna que también viene de huevos embrionados, por lo tanto también tiene una manufactura limitada. Esta es la gran cantidad de vacunas que nosotros disponemos porque además la manufactura es barata. Son vacunas que tienen un precio que se pueden comprar. No todos los países las compran, por supuesto, pero se puede pagar. Y tenemos nuevas vacunas, tenemos también vacunas inactivadas desde cultivos celulares, que son bastante menos tediosos o menos trabajo en la manufactura de estas vacunas. Tiene también menos posibilidad de algún tipo de alergia a pollo, ¿cierto? Porque vienen en cultivos celulares. Y también contamos con vacunas que son de tipo recombinante desde células de infecto. Estas usan una tecnología en que con un baculovirus, que es un virus que infecta insectos, a este baculovirus le insertan proteínas, hemaglutinina, por ejemplo, del virus influenza, infectan estas células de insecto, purifican finalmente las proteínas y lo ponen en una vacuna. El problema de esto es que estas dos vacunas son francamente más costosas que las anteriores. A pesar que pudiéramos tener un mayor número de dosis, la verdad que todavía no es posible reemplazarlas. Esto es lo que yo les comentaba de lo que nos demoramos en tener las vacunas, ¿cierto? Nosotros primero se eligen, se vigila qué es lo que hay, se seleccionan las cepas y luego comienza un largo camino entre que tú eliges las cepas, las adaptas para huevos, es decir, para que crezcan y puedas cultivarlas en estos huevos embrionados, perdón. Luego en masa, produces en masa estos virus, es decir, tú infectas los huevos embrionados, sacas mucha cantidad de virus en cultivos, en huevos. Lo mismo si es que lo haces en células, en la producción en células, y luego viene todo el proceso de purificación, la formulación, el envío y finalmente la vacunación. Y en todo este tiempo pasan lo que yo les mencioné, 6 a 8 meses. En el caso de la formulación desde células de insectos puede ser un poquito más rápida, pero la verdad es que como yo les comenté es un poquito más caro. Todo esto ha llevado a la necesidad de plantearse nuevas vacunas. Yo aquí les muestro la portada de uno de los últimos números de la revista Vaccines de enero de este año, si es que quiere alguien leerlo, y efectivamente hablan de las vacunas para influenza, que además de tratar de solucionar el problema de la manufactura en huevos y lo limitados que estamos en la producción probablemente, también sería ideal llegar a tener una solución universal, es decir, que podamos tener una sola vacuna que pueda ayudarnos con distintas cepas circulantes. Esta nueva vacuna universal, que es lo que busca la mayoría de los estudios actuales, es, como yo les dije, una de las primeras cosas es tratar de tener inmunidad a varias cepas. Se espera que al menos esta nueva vacuna universal tenga un 75% de efectividad. Idealmente las infecciones sintomáticas, no solamente efectividad de hospitalización, sino disminuir las infecciones en general. Que la inmunidad por lo menos dure un año, idealmente más de una temporada, y que sea posible administrarla en todas las edades.
En cuanto a estos candidatos nuevos de vacunas universales, hay varios, yo aquí les menciono 3 que son los que van más avanzados. Hay algunas vacunas que tienen una hemaglutinina con polisacáridos o glicanos modificados, por si ustedes lo leen alguna vez, porque es así, alteración de glicanos, vacuna de hemaglutinina con glicanos alterados, así, esa es la traducción como más exacta. Existen también vacunas de hemaglutininas quiméricas y existen vacunas, también existe una vacuna que también ha tenido buenos resultados con proteínas recombinantes que son agrupadas en nanopartículas, que además tienen ayudantes como saponinas para producir mayor inmunidad. Yo quería aquí mostrarle un poco porque ya de nanopartículas y vacunas algo ya conocemos, existe también el modelo para otros virus, incluido el virus respiratorio sincicial, pero estas nuevas vacunas para influenza a mí me parecen bien interesantes por lo que significan. Estas modificaciones de azúcares en la hemaglutinina, la verdad que lo que están buscando es glicosilar la hemaglutinina. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto que esta hemaglutinina, que yo les mencioné que tenía una cabeza y un tallo, que también se ve aquí la cabeza y el tallo, se ha visto que la cabeza es es la que más cambia, es la que tiene mayor variabilidad, y este tallo es bastante conservado. Por lo tanto, si uno lograra inmunidad contra el tallo, una buena inmunidad contra el tallo, podríamos tener una vacunación que sea efectiva independiente de cambios aquí en la cabeza que se van produciendo año a año. Por lo tanto, la inmunidad pudiera servir para distintas cepas en distintos años. ¿Qué es lo que pasa? La cabeza es un poco más inmunogénica que el resto de este tallo de hemaglutinina, pero se ha visto que si uno escuda esta cabeza o la llena de azúcares de manera de tapar sus epítopes, se puede tratar de estimular la inmunogenicidad dada por este tallo y lograr en repetidas exposiciones, lograr anticuerpos que vayan dirigidos a estos tallos, anticuerpos que sean efectivamente neutralizantes y que pueden dar una protección más universal. ¿Ya? Y efectivamente así lo han hecho, hay algunos papers que dicen y han mostrado que es efectiva y es bien neutralizante, es decir, una alteración, modificación ya sea cambiándole las azúcares o agregándole azúcar a estas proteínas, podemos tener una mejor respuesta inmune contra este tallo. Y por otro lado, en el Nature ahora recién de enero, sale también un paper bien bonito de las quimeras o las vacunas quiméricas, en donde se están mezclando los tallos de cabezas las cabezas de cepas más bien nuevas y tallos conservados, de H1, por ejemplo, que es la que más, o pudiera ser H2, H1, que son las que más circulan. Uno generalmente ha sido expuesto en el tiempo a H1N1 y tienes anticuerpos H1, tienes gran cantidad de anticuerpos H1 contra la cabeza y tienes algunos contra el tallo. Si tú vacunas nuevamente con el mismo tallo H1, pero con una nueva influenza, nosotros vamos a producir anticuerpos contra esta cabeza H8, le pusieron aquí, que es de hecho una de las que probaron, y como vas a nuevamente estimular con este H1, vas a empezar a producir una mayor producción de anticuerpos con anticuerpos más neutralizantes contra el tallo H1. Y si de nuevo vacunamos con H5 ahora, vamos a tener más anticuerpos contra H1 que finalmente nos van a poder proteger contra distintas cepas H1 que la verdad que en la medida que se van produciendo cambios en las cabezas, la verdad que el tallo va a ser lo suficientemente conservado para tener una inmunidad universal. Eso quería explicarles de las nuevas vacunas quiméricas y de cambios en las azúcares. Y lo otro que no puedo dejar de mencionar es las vacunas ARN.
La verdad que el prototipo de vacunas ARN es un prototipo que venía en estudio hace tiempo, pero la verdad que no habían fondos para financiarlas, porque la verdad que no nos habíamos enfocado en esto. Pero las vacunas ARN probablemente van a cambiar un poco la vaccinología en adelante. ¿Por qué? Porque la producción de este RNA y el ensamblaje o la encapsulación de este RNA en microliposomas, la verdad que es un proceso bastante fácil, menos engorroso, y en la medida que se vaya probando, que tengamos una efectividad adecuada con la vacuna nueva, con las vacunas nuevas para SARS-CoV-2 con mRNA, la verdad que yo creo que vamos a tener abierto un campo para ir trabajando con distintos virus de tipo RNA, como es el virus influenza. Quiero repetirles que el RNA no se integra en nuestro DNA. El RNA es rápidamente eliminado por nuestras células y es un RNA mensajero que lo que hace en la célula cuando es administrado rápidamente es reconocido y empieza la producción de las proteínas. La proteína es producida dentro de la célula y rápidamente es captada por el sistema inmune, dando una muy buena respuesta inmune. Por lo tanto, yo creo que también va a haber futuro de vacunas influenza con este virus RNA, esta vacuna RNA. De tratamiento, ¿hay algo nuevo? Esto era la pregunta. Hay algunas cosas nuevas, ¿cierto? Lo que se sabe actualmente, lo que habíamos conocido en el tiempo eran los famosos inhibidores de la proteína M2, que es la proteína con que cuando el virus influenza ingresa a la célula, existe un proceso de fusión de membranas donde se libera el RNA viral. Este proceso de liberación está dado por una proteína M, una proteína de tipo canal, que es inhibida por amantadina y rimantidina, que fueron los primeros antivirales contra influenza que se utilizaron, pero este minuto es muy alto, así que ya no lo usamos. ¿Qué estamos usando? Inhibidores de la neuraminidasa, principalmente. ¿Y qué son los inhibidores de la neuraminidasa? Bueno, habíamos dicho que la neuraminidasa es capaz de hidrolizar o romper el enlace entre la hemaglutinina y el ácido siálico de manera de liberar el virus en el ciclo replicativo, por lo tanto, uno inhibe la liberación del virus en el ciclo y es capaz de terminar un poco el ciclo de replicación del virus. Pero actualmente tenemos inhibidores de la polimerasa viral, que vamos a mencionar, y lo otro que se está teniendo es algunos resultados con anticuerpos monoclonales. En cuanto a los inhibidores de la neuraminidasa, bueno, ya les había dicho que inhiben la liberación del virus. Tenemos el oseltamivir, zanamivir, peramivir, laninamivir, oseltamivir en formulación es intravenosa y laninamivir también formulación inhalada. Ahora, las guías de práctica clínica publicadas en 2018 por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana, estas guías hablan y recomiendan el uso de inhibidores de la neuraminidasa. Todavía no hay recomendación del uso de los inhibidores de la polimerasa, menos todavía de los anticuerpos monoclonales. ¿Dónde están recomendando? La verdad que la recomendación de LITSA es tratar a todo paciente que se hospitaliza con diagnóstico de virus influenza. Todo paciente, independiente del tiempo que lleve hospitalizado o el tiempo que lleve con síntomas. También se recomienda a los pacientes ambulatorios con factores de riesgo de gravedad. Recomienda también tratar a todos los menores de 2 años y a los mayores de 65 y a las embarazadas e incluso a las pacientes posparto inmediato hasta 2 semanas después del parto por el riesgo que pueden tener de infección grave. También recomiendan considerar el tratamiento antiviral en los adultos que tienen contacto o cuidadores de pacientes de riesgo y considerar también, y esto es una
consideración muy general en los adultos sintomáticos con menos de 48 horas de síntomas que pudieran eventualmente evolucionar mal, pero que estamos en un tiempo muy adecuado para tratar. La verdad que guías nuevas de tratamiento aquí en Chile no tenemos. La verdad es que creo que las guías son más bien locales, dependiendo de la oportunidad de tratamiento y de la disponibilidad también de tratamiento en los distintos centros. En términos generales, la idea es iniciar el tratamiento cuanto antes, pues sabemos que existe un periodo idealmente menor de 48 horas del inicio de los síntomas para tratar, pero en pacientes hospitalizados por influenza ese dato no importa, pero se necesita tratar rápidamente. No hay que combinar antivirales intravenosos más orales, menos se recomienda la combinación de amantalina con oseltamivir. Se deben usar en dosis recomendadas, no aumentar las dosis en casos de no respuesta, que pudiera en algunos casos ser propuesto, pero no se recomienda. Y el tratamiento en general, ya sea tratamiento o profilaxis, debe darse por 5 días. Pudiera alargarse el tratamiento a 10 días, es decir, al doble, en casos graves, en casos de neumonias graves hospitalizadas o en pacientes inmunosuprimidos donde tú asumes que la replicación viral va a ser más alargada y por lo tanto el tratamiento antiviral se justifica por el doble del tiempo. Les dejo aquí las dosis de los tratamientos y las quimioprofilaxis. La verdad que en general el tratamiento es en doble dosis, o sea, 2 veces al día, y la quimioprofilaxis es 1 vez al día, y dependiendo de la edad y el peso del paciente van aumentando las dosis. Nosotros no tenemos aquí en Chile ni Zanamivir ni Peramivir en este minuto disponible, tenemos oseltamivir. Por lo que yo busqué en el arsenal terapéutico, puede ser que algunas clínicas cuenten con alguna formulación. En cuanto a los nuevos antivirales, Baloxavir es un nuevo antiviral que ya está licenciado en Japón y en Estados Unidos, que la idea es usarlo en mayores de 12 años, es ahí donde tienen los estudios, y idealmente en menos de 48 horas de síntomas, ahí es donde se encuentra la mayor efectividad. Este no es un inhibidor de la neuraminidasa, sino más bien es un inhibidor de la polimerasa viral, detiene la replicación. Dado que inhibe la replicación, tiene también acción en distintos tipos de influenza y ha sido usado principalmente en casos donde se sospecha resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa y se ha usado este Baloxavir. Se usa en dosis única, ha mostrado ser seguro. Y la verdad es que el efecto en disminución de síntomas en los tiempos no es mucho, no es mucho mayor su efectividad en comparación con oseltamivir, pero dicen que disminuye la carga viral más rápido, por lo tanto se plantea que pudiera tener más efecto en disminuir la transmisión en el paciente enfermo. El problema es que tiene mayor costo y la verdad que en poco tiempo de uso han aparecido resistencia en un porcentaje importante, hasta el 20% de los pacientes tratados, que no es menor. Favipiravir es un análogo de nucleócido. Los análogos de nucleócido inhiben por concepto la replicación de las polimerasas, en este caso la RNA polimerasa de nuestro virus RNA, y eso hace que no solamente sea efectivo contra influenza, sino también contra otros virus RNA y puede ser planteado para otros virus, pero está muy recientemente en uso. Está solamente aprobado en Japón. La ventaja de este nuevo antiviral es que su efectividad tiene un periodo de uso un poquito mayor que el oseltamivir. Uno podría iniciar hasta 96 horas después de la aparición de los síntomas con buenos resultados. El problema es que en algunos animales se vio teratogenia, entonces probablemente no sea fácil que sea aprobado en otro tipo de pacientes. Pimodivir es otro antiviral que inhibe la polimerasa. Hay pocos datos de este, está recién en pañales los estudios, así que todavía no tenemos muchos datos. Y de anticuerpos monoclonales, algo parecido a lo que pasa con anticuerpo monoclonal para virus respiratorio sincicial, son anticuerpos antimaglutinina que pudieran tener algún efecto también en los pacientes. Sobre todo si es que pudiera ponerse
de manera profiláctica en periodo de brote, en pacientes de riesgo. Eso, entre las conclusiones, bueno, influenza sigue siendo objeto de vigilancia mundial. Yo creo que más que todo, más aún ahora, con nuestra experiencia con coronavirus, donde nos hemos dado cuenta de lo que significa el salto de un virus nuevo a población susceptible, tenemos que seguir vigilando influenza. De todas maneras, probablemente ya no va a ser solo influenza, sino que coronavirus también, fijándonos en los reservorios animales, que en los dos casos existe, fijándonos también en la prevención y en la preparación para eventuales nuevas pandemias, tal como lo recomienda la estrategia de la OMS. Existen y van a seguir existiendo variaciones en virus influenza. Tenemos los pequeños cambios que ojalá podamos solucionarlos con vacunas más bien universales. Y van a seguir probablemente apareciendo virus que pudieran eventualmente ser pandémicos, si es que siguen existiendo reordenamientos. El diagnóstico molecular se impone en este minuto, dado la necesidad de determinar la etiología y iniciar tratamiento en los pacientes donde es posible iniciarlo y donde se pide iniciarlos. En cuanto a la prevención, bueno, seguimos teniendo nuestra vacuna antiinfluenza tetratrivalente, seguimos con la manufactura que les comenté, y con las limitaciones que les comenté, yo creo que es necesario plantearse el uso o la aparición de nuevas vacunas. Y los antivirales en estudio aún no superan a lo que tenemos, que son los inhibidores de la neuraminidasa. Esperemos que podamos tener algún tipo de tratamiento más eficaz más adelante y seguro. Muchas gracias por la invitación de nuevo, quedo atenta a las preguntas y eventualmente si tienen dudas me pueden escribir, ahí está mi email. Muchas gracias, Lorena. Tenemos varias preguntas, así que vamos a empezar, ¿ya? Nos preguntan acá cuál es tu opinión sobre la necesidad de dejar de administrar vacunas trivalentes y reemplazarlas solamente por las tetravalentes, como ya lo han hecho otros países. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, a ver, si es un tema, yo creo que finalmente vamos a reemplazar las trivalentes por las tetravalentes. Sigue siendo predominante una cepa de B más que otra, no han habido tantas temporadas donde circulan más las 2B al mismo tiempo, pero puede pasar que nos equivoquemos de cepa. Por lo tanto, yo creo que existiendo la capacidad de hacer tetravalente en un tiempo cercano, espero, vamos a poder reemplazarla. En todo caso, en este minuto, dado que la vacunación ministerial es trivalente, mi recomendación es priorizar eso porque para la gente es más fácil llegar a esa vacuna rápidamente y uno como médico se asegura al menos una inmunización trivalente asegurada. ¿Te das cuenta? Porque si uno ya le dice, mira, compre, mire si es que puede pagar la tetravalente, ahí hay un porcentaje de pacientes que los pierdes. En cambio, si uno les ofrece ir, vacunarse, terminar con el tema, lo hacen más rápido y a mí me parece que es más efectivo para la protección. Eso creo yo. Perfecto. Tú comentaste bastante sobre la vacuna universal, así como ¿a cuántos años lo ves eso posible? A ver, yo hubiera dicho, no sé, pues 5 años más. Depende un poco cómo vayamos con SARS-CoV-2. En este minuto, la mayoría de los fondos de investigación están destinados a SARS-CoV-2. Mucha de la investigación en influenza, en DRS, se ha parado un poco de manera de destinar fondos y estudiar corona. Por lo tanto, puede ser que nos atrasemos más en eso. Pero por otro lado, si es que aparece o llegara a aparecer, espero que no, porque sería terrible, un virus nuevo, al igual que en SARS coronavirus, yo creo que tenemos que ir a apostar a las nuevas vacunas de rápida manufactura. Gracias a eso también tenemos capacidad de poder vacunar un porcentaje importante de la población en poco tiempo. Así que yo diría unos
5 años, pero todo depende de qué pasa con corona y qué pasa además con esto de las nuevas vacunas. Como les dije, las vacunas RNA son fáciles de producir, el RNA que empaquetas y sacar nuevas vacunas. Así que yo creo que eso va a revolucionar bastante también la vaccinología, sobre todo en virus respiratorios, que la mayoría son RNA. Muchas gracias. Otra pregunta, porque además con esto de la vacuna Sinovac o, bueno, la Pfizer, etcétera, se habla y dicen que uno debería ponerla con 15 días de diferencia. Ahora, habitualmente cuando uno indica vacunas en preescolares, en lactantes, uno dice o todas al mismo día o con un mes de diferencia. ¿Por qué estas 2 semanas? ¿Por qué se acortó el plazo? O sea, el mes de diferencia es, claro, porque clásicamente lo han hecho así, pero en realidad inactivadas, las vacunas inactivadas en teoría no tendrían por qué tener tanta interferencia inmunológica. Puede existir y el problema es que no la hemos estudiado, y lo que sí se sabe es que con 2 semanas donde tú ya tienes tu respuesta anticuerpo, donde llegaste a la producción, ¿cierto? Anticuerpo y tienes la mayor respuesta, después de 2 semanas se ha visto que ya eso se apaga, tú ya completaste como tu proceso. Y en este caso con SARS coronavirus, la recomendación es separarla por 2 semanas, que además es más adecuado para poder vacunar a la población por influenza luego. Yo creo que estamos apurados en tratar de vacunar contra los dos al mayor número de población. ¿Y se pueden poner juntas? ¿O poner la segunda dosis de corona? Sí, en la teoría se podría, pero la verdad que como no hay estudios de interferencias inmunológicas, lo preferible es que no, en este minuto. Quizás más adelante existan esos estudios y salga que es muy probable que pase si nosotros ponemos varias inactivadas al mismo tiempo, en lactantes sobre todo, y no hay una interferencia. Tú pones 2 al mismo tiempo y tienes una buena respuesta, pero como no hay estudios, no se recomienda ahora. Perfecto. La otra pregunta es, ¿la vacuna que vamos a recibir ahora es la misma que nos pusieron el año pasado? Uy, no sé exactamente si es tú dices Eh, la en el recomendación fondo, OMS o la marca. no la marca, en el fondo, lo que nos va a llegar según las cepas, No, porque las no hubo cepas mucha cambiaron. influenza, No entonces. hubo mucho, pero hubo diferencias. Se logró identificar cepas distintas, con algunos cambios antigénicos que están en esta nueva cepa. En Ah, esta, ya. O en esta sea, no es la misma, no es la misma. Hay cambios respecto a la anterior. ya, perfecto. A ver, también nos preguntan acá cuál es el nombre de la vacuna tetravalente que nos va a llegar. Yo no sé si ha llegado, yo sé que hay algunos centros que están vacunando, pero no sé si Sí, son no restos sé, del año anterior. sí, no sé exactamente qué vacuna cuadrivalente nos va a llegar en nombre. No, no. Ya. Lo que supe hoy es que le pregunté a la Cecilia González cuándo vamos a vacunar y me dice que desde el 5 de abril, Ya. ¿ya? Eso sería en población general. Es lo que me dijo hoy. Yo me imagino que depende cómo vayamos con vacunación COVID y todo, pero es la idea de los comités, del comité CABEI. Perfecto. Y lo otro que te queríamos preguntar es en relación a la resistencia a los Celtamivir, porque hubo un momento, yo me acuerdo que el 2009, cuando tuvimos la pandemia, se usó a pasto, o sea, a paciente que llegaba a la urgencia, independiente de cómo estaba, se le daba un Celtamivir y a toda la familia. Entonces eso generó igual tasas no menores. ¿Eso Mm. cómo está hoy en día? ¿Seguimos con qué porcentaje No, de resistencia? no, afortunadamente las resistencias bajaron en las cepas siguientes que han ido reemplazando, que han tenido cambios antigénicos, han bajado las resistencias a inhibidores de la neuraminidasa. De todas maneras, la recomendación, si bien es usarla, tampoco es
usarla a pasto por la aparición de resistencia. O sea, está comprobado que uso así masivo de oseltamivir se traduce en resistencia. En este minuto no es tanta, pero yo diría, me parece que leí 10-20%, pero hubo un minuto que llegamos a tener cerca del 50 o más por ciento de resistencia en esa época del 2009. Pero actualmente no, estamos en niveles mejores. Muchas gracias. Em, Acá hay otra pregunta donde nos preguntan, considerando nuestra realidad hoy en día, si frente a un paciente con síntomas respiratorios y fiebre deberíamos pedir solo COVID o también los otros virus, considerando que ya están apareciendo otros virus que el año pasado estuvieron como ausentes. Bueno, va a depender de la historia de vacunación, del cuadro clínico. Yo creo que COVID no lo vamos a poder dejar de pedir porque necesitamos ir detectando y seguir detectando cuánto circula, incluso en pacientes vacunados en adelante. Pero influenza sigue siendo bien clínico y asociado a los factores de riesgo que pueda tener de agravamiento. O sea, si es que uno cree que el paciente va a andar mal o puede andar mal porque tiene factores de riesgo, un paciente que no alcanzó a ser vacunado, ponte tú, y necesitamos y nos planteamos la necesidad de oseltamivir, probablemente vamos a tener que pedirle el diagnóstico. Pero va a ser en relación a eso, creo yo. ¿Hay estudios de mayor severidad de influenza COVID? No, no hay mucho porque la verdad que no hubo mucha influenza cuando apareció el COVID. Entonces yo creo que esos datos van a aparecer este año cuando, creo yo, con los relajos, las medidas y con la mayor movilidad de la gente, creo yo que van a circular. No estoy segura de eso, pero van a co-circular los dos y probablemente podamos tener coinfecciones y ahí probablemente vamos a saber. Perfecto. Me preguntan también sobre la ventaja de la vacuna nasal con respecto a la intramuscular. Principalmente es que la nasal tiene una respuesta de tipo local, una respuesta inmunidad de mucosa. Además de una muy buena respuesta sistémica, pero son básicamente las mismas cepas que se usan para la inactivada y salvo eso no hay nada más. Perfecto. También mencionabas que en relación al uso de inhibidores de la neuraminidasa, que eventualmente igual se recomienda el uso posterior a las 48 horas. Sabemos que en el fondo las primeras 48 horas es cuando tiene más efecto. ¿Eso de usarlo posterior a las 48 horas sería en un paciente hospitalizado o en un paciente ambulatorio se podría igual? Generalmente en los hospitalizados de todas maneras. Ujú. El paciente hospitalizado que tú diagnosticas influenza, la recomendación es tratarlo. En este minuto es lo que recomiendan las guías. Y en los pacientes ambulatorios no está tan claro, no es una recomendación así como fuerte. Em, yo creo que depende un poco de los factores de riesgo que vaya y en el minuto que tú la diagnosticas. Si tú ya vas viendo que el paciente está en quinto día y tampoco está tan mal, puedes observarlo y quizás aguantarte un poco. Em, pero si estás antes de las 48 horas, donde tú sabes que vas a tener el mejor de los efectos, vale la pena hacerlo, creo yo. ¿Oseltamivir en prematuros? ¿Se puede? ¿Desde qué edad Está, gestacional? hay gente que lo ha usado, no tengo claro exactamente desde qué edad, pero sé que hay algunos que lo han usado, porque la verdad que en embarazadas y en lactantes y recién nacidos se utiliza. Em, No tengo claro desde qué edad gestacional está aprobado, pero la verdad que es bastante seguro. Yo en una influenza grave, en un prematuro, y lo usaría. Perfecto. Y me preguntan sobre la utilidad de los Celtamivir para la influenza B. Em, sí, funciona para influenza B también. Las amantadinas y la rimantadina eran más bien de influenza A, pero los inhibidores de la neuraminidasa también son efectivos contra B. Perfecto. Y
¿Tú crees que vamos a poder tener un test pack así como BRS influenza con corona? Como en algún... ¿Pero test pack molecular? O sea, o Porque, test o pack sea, ahora antígeno. tenemos FilmArray, por ejemplo, en el hospital, que incluye todo, incluye incluso el SARS-CoV-2, Mira, pero los test, a ver, test antigénicos probablemente vayan a salir, pero de nuevo la utilidad en pacientes, sobre todo adultos, no es la mejor. O sea, tenemos que apostar a diagnóstico molecular. Y sí están saliendo formulaciones de PCR de 4 virus, de SARS, CoV-2, influenza A, B y VRS. Eso va a estar, o está. No sé si ha llegado a Chile, pero va a estar. Así que sí, yo creo que ya hay varias empresas que están reemplazando sus antiguos test incluyendo el SARS-CoV-2. ya. También, bueno, hay varias felicitaciones, porque estuvo muy Gracias. clara la presentación. Me preguntan también por la indicación de Celtamivir en los asmáticos que están con una influenza ambulatoria. Un asmático controlado que hace un cuadro de influenza ambulatoria. Es que el asmático controlado, no sé si tú sabes más si es que determina gran riesgo de una influenza grave. En un asmático, o sea, un asmático severo probablemente sí, pero en un leve yo creo No, que no, no mucho. no Habitualmente los mucho. que andan Sí, mal sí. son los que no tenían diagnóstico de asma o los que Mm, de frente ya son severos. severo. Ya. Y, uy, es que acá como que uno se pierde, ¿eh? Dame un segundito más. Mm, Bueno, nos preguntan, es que hay algunas cosas que se repiten, ¿ya? Pero para dejar claro, el oseltamivir está aprobado para niños menores de 1 año, ¿ya? Incluso en lactantes y en Sí, recién nacidos. sí, pero Sí. de edades, sí, no sé, pues en 28 semanas, la verdad que no sé desde qué edad ya hay datos así publicados ni nada. Pero de hecho, si es que alguno sacó fotos de la tabla, me parece que ahí están los pretérminos. Ya. Y acá me mencionan que en relación a mostraste esa diapositiva donde en el fondo la curva se aplanó absolutamente, es como bien impactante. Bueno, es la Es verdad, muy es la importante. realidad que vivimos todos, lo vimos. Sí, Pero preguntan si además hay datos comparativos entre el 2019 y 2020 sobre las tasas eh, internacionales de mortalidad o exceso de mortalidad por las infecciones respiratorias. En el fondo pensando eh, en este aumento que uno debería ver de COVID. ¿Eso está ya? el exceso de mortalidad de influenza está publicado, pero hasta antes de la pandemia. Y es Ya. desde donde saqué los datos de la mortalidad que les mostré al principio, donde dice que efectivamente, o sea, que creen que las tasas de mortalidades subestiman el real efecto en el exceso de mortalidad de los pacientes. Se cree que es incluso mayor el exceso de mortalidad. Em, pero no hay datos de lo que pasó el 2020 hasta lo que yo sé con coronavirus y qué va a pasar ahora en este 2021 donde puede volver a circular. Va a ser súper interesante ver esos datos de mortalidad en los años previos, pandemia, post pandemia. Gracias. Y ya para ir terminando, para que te puedas ir a tu casita también, em, para la consulta ambulatoria, si es que existe algún tipo de test, o cuál test sugerirías tú para estudio en el fondo virológico en este momento de que estamos igual con varios virus dando vuelta y que uno, como los niños son poco sintomáticos, la verdad que cualquier rinovirus o para influenza también pudiese ser COVID. No soy Mm. paciente ambulatorio sin factor de riesgo. ¿Sugeriría Mira, yo solamente la creo, PCR a ver, COVID? no, ¿qué es lo que nos cambia un poco la conducta? Es diagnosticar eh, SARS, CoV-2 e influenza. Creo yo que eso es lo que más nos cambia,
Por lo tanto, uno podría tratar de pedir al menos esas dos. Sería ideal tener una PCR con esos dos nomás para el ambulatorio, idealmente en estas formulaciones de PCR que te dan el resultado en 20 minutos, por ejemplo. Existen PCR que tú pones la muestra y en 20 minutos te dice si tienes uno y el otro. A mi gusto sería el ideal. Existen algunas formulaciones que están trayendo SARS-CoV-2 en 20 minutos y la que te comenté que tienen influenza y VRS en 20 minutos. Existen esos kits. No todos los laboratorios lo tienen, pero son máquinas que la verdad que tampoco salen tan caras y se te va a cambiar tanto la conducta, así como para iniciar un antiviral o para cuarentena en adelante podrían ser una alternativa. A mí me encantaría, sobre todo en pacientes de riesgo asmáticos o pacientes que no sabemos si son asmáticos, cómo van a andar en el futuro, me encantaría tener rinovirus rápido también. No existe mucho test que incluya el rino y tenemos que pedirlo básicamente en FilmArray, que es carísimo, y tenemos todo el resto de los virus. Por lo tanto, quizás para eso a mí me gustaría también incluirlo. Pero en este minuto el que más nos cambia la conducta es influenza y SARS coronavirus 2. Por lo tanto, creo que algún test de esos, o sea, estoy hablando de biología molecular, idealmente rápido, sería lo ideal para una consulta, si es que existen los medios para hacerlo. Si no, clínica. Nada más. Claro. Ya, y esta sí que es la última, ¿ya? ¿Ya? Que en el fondo queda como harta duda entre lo de si se puede vacunar entre medio de las dos dosis del COVID con influenza. Esa es mira, yo también lo he preguntado, yo creo que tenemos que esperar lo que nos recomienda el CABEI y el Programa Nacional de Inmunizaciones, lo que va a decir. Opino yo que sería bueno de manera de tener rápidamente vacunada a la mayor parte de la gente. Ya hay un porcentaje importante de pacientes que están recibiendo ya la segunda dosis, por lo tanto en 14 días más va a haber un porcentaje también importante de pacientes que puedan iniciar la campaña de influenza, que además son los mismos, o sea, los mismos factores de riesgo, muy parecidos. En teoría yo creo que se podría. SARS, o sea, COVID, influenza COVID, con diferencias de 14 días. El problema es todo el registro de datos y de ESAVI que te llegan los formularios, si tuviste efectos adversos, yo creo que eso se complica para el registro de una vacuna que sabemos que es nueva. Así que yo creo que por eso no lo van a recomendar, me imagino, pero hay que esperar la recomendación final del CABEI y el Programa Nacional de Inmunización. Bueno, te doy muchísimas gracias por la presentación, estuvo clarísima, hartas cositas nuevas, y gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros y el interés y demás. Y bueno, y las felicitaciones son a por mayor, así que además Muchas felicitaciones. gracias. Muchas gracias por la invitación, Sole. A la Anita, a todos. Gracias y saludos a todos. Hasta luego. Chao.